Seguimos con nuestros encuentros en el Congreso de Moda Sostenible dentro de la Circular Sustainable Fashion Week Madrid. Ahora vamos a tener a dos grandes representantes del textil en nuestro país, representantes en distintas áreas, pero que están haciendo que el panorama del que veníamos se esté transformando y se esté transformando de forma muy bonita y muy consciente. Tenemos a David Ayo, de Tesfor, y a Ana Belén Noriega, de PFC España. Buenas tardes, un gustazo teneros con nosotros hoy. Muchísimas gracias por acceder a acompañarnos esta tarde y bienvenidos. ¿Cómo estáis? Bueno, gracias. Hola. Gracias, Paloma, un placer estar aquí, cuentas con nosotros. O sea que bueno, súper contento de estar aquí y esperando, bueno, comentar y abrir un poco todo lo que hacemos todos los días, tanto de manera personal como de manera profesional, pues para, como tú dices, construir en positivo e intentar hacer un mundillo un poco mejor. Ahí está. Hola Paloma, muchas gracias. Hola David, encantadas de estar esta tarde aquí con vosotros, estar charlando sobre lo que nos gusta, sobre lo que nos motiva, lo que queremos hacer y para dónde vamos qué estamos haciendo con nuestras vidas y qué queremos hacer con nuestra sociedad, con nuestra gente, con nuestro entorno, con nuestro planeta. Ahí Eso está. es un reto importante y estamos ahí hablando además desde lo que nos viste, ¿no? Y de lo que nos rodea, que son el textil, la moda. Totalmente. Pues si os parece, yo voy a desaparecer de pantalla porque los auténticos protagonistas ahora en este momento sois vosotros. Y si te parece, Ana Belén, comenzamos contigo. ¿Sí? Cuéntanos, ¿quién es Ana Belén? ¿Cuál es ese recorrido vital que te ha llevado hoy a estar delante de nosotros hablando de lo que vamos a hablar a lo largo de este rato que vamos a compartir? ¿Y cuáles son las preguntas que te has ido haciendo a lo largo de tu vida también? Uh-huh. Muchas cosas te pido ahora para Pues a empezar. ver, Ana Belén era una niña que creció pues muy feliz en una colonia de Madrid, una niña urbanita, de familia urbanita, madrileños. Yo no tengo pueblo, era niña sin pueblo. Los niños se iban por ahí, yo no tenía pueblo. Entonces jugábamos, nos encantaba jugar, nos pasábamos la vida en la calle. Jugábamos en las zonas, en los descampados, en donde nos íbamos al monte. Al monte era un cerrete que había por allí cerca de casa y allí buscábamos tesoros, recogíamos flores cuando había espigas, las amapolas cuando tocaban, las margaritas cuando tocaban. Y así hemos pasado y jugando, dando patadas en la calle, jugando a correcalles, al escondite, al rescate, los relevos. Estábamos en forma todo el tiempo porque era correr, bajar con el bocadillo en la mano corriendo. Y siempre mucho al aire libre y siempre mucho mirando hacia donde hubiera un árbol donde subirte o mirando un espacio abierto. Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que lo que te gusta es estar, tu padre nos manda en verano de campamentos por ahí, a tu hermana y a ti, vamos las dos juntas desde que tenía 8 años voy yendo a campamentos, y entonces vas formándote en ese querer estar al aire, en tiendas de campaña, fuera, ese es tu sitio soñado, esa naturaleza, ese entorno, y luego vas con gente que son tus monitores, gente pues de ADENA, gente que conoces, amigos como los Aguilera, Carlos Aguilera de W, en aquellas ADENA, en los campamentos de Montejo de la Vega de la Serrezuela, que estábamos allí en aquellos riscos, aquellas buitreras, pues son recuerdos de cuando eres pequeña Se y te eso te ilumina la motiva, ¿eh? cara, Ana Belén, cuando lo Sí, recuerdas. Se te se me ilumina la cara. ilumina porque Sí. eran épocas muy, muy felices y estuvimos, y así nos hemos criado, pues cuando no estabas en Madrid fuera, sino en la sierra, con la familia y demás, también ha sido estar siempre fuera. Y eso lo conviertes al final en las ganas, en que puedas tirar hacia ello, ¿no? Y cuando llegas y tienes que decir qué quieres hacer con tu futuro, dices, pues es que yo quiero levantarme por la mañana y salir al monte, yo quiero y miras por ahí qué hay qué oferta hay, y ves que hay forestales, montes y vas hacia ese camino. Entre tanto, te haces, como me hice yo, monitora ambiental y vas viendo cómo
ver cómo avanzar en ese aprender a interpretar la naturaleza, hacer interpretación en el CNEAM, de los primeros equipos de monitores, ahí es donde te crías también a enseñar a interpretar la naturaleza, a obligarte a ti a través de tus ojos y tu palabra, que la gente entienda qué es eso, que los niños entiendan, los visitantes entiendan qué es eso, esa combinación de naturaleza y hombre, que por ejemplo se da en la zona de Balsaín, donde está el CNEAM, el Centro Nacional de Educación Ambiental y Naturaleza. Y te vas desarrollando por ahí, y luego pues el hecho de que mis padres nos mandaban a Inglaterra todos los veranos hace que hable inglés, y como hablo inglés y me distingo porque otra gente no habla inglés, empiezo a hacer cosas internacionales, empiezo un buen día, me llaman para irme a Naciones Unidas desde el ministerio para acompañar a un funcionario que nos apañaba muy bien, y estaba trabajando con el ministerio a través de una empresa que creé pues cuando acabé la carrera, y he estado de consultora mucho tiempo. Y eso me ha hecho buscar la vida, hablar sobre, empezar a hacer trabajo sobre contaminación atmosférica, sobre esos efectos en las masas forestales, el dolor que suponía esos penachos de las centrales térmicas sobre las masas forestales. Esos fueron los inicios de mi carrera, y después me he pasado muchos años haciendo trabajo de campo, trabajando en las redes de estado fitosanitario de esas masas forestales, en salud ambiental, y sobre todo en una campaña muy querida que es la de parques nacionales, visitando esos sitios emblemáticos, cogiendo por la mañana un Land Rover, atravesando Doñana, a ir a ver esos pinares, esos corrales que pasaban, esas cruces que dejaban las dunas al pasar, esos árboles secos, o en el norte, en Aigüestortes, que ibas viendo cómo cada vez los bichos podían subir más porque hacía un poquito más de calor cada vez. O te ibas a Cádiz y veías cómo en zonas como la Almoraima, el Parque de los Alcornocanos, las dehesas porque se secaban por la seca. Todo esto es un proceso que hay que ir digiriendo, viendo cómo el medio ambiente, esto hace 20 años, más de 20 años. Eso es un recorrido que te hace el dolor y por otra parte las ganas de poder contribuir a que eso se palíe o se mejore. Y esas motivaciones para mí eran mi modus vivendi, mi cada día, mi día a día, que lo tengo integradísimo en mi manera de vivir. Y eso te hace también concienciarte en qué quiero, qué no quiero. Y años a veces que a lo mejor no te había pagado el ministerio, estás un año que no has cobrado. Y sabes cómo hay que vivir sin gastar un duro, y se puede. Pues cosas así, eso te enseñan a ir viviendo. Y así hemos llegado hasta aquí poco a poco. Hasta llegar al día de hoy, que estás en PFC España, de lo que vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Vamos a escuchar a David. David, quiero que también nos cuentes quién era ese niño, David Ayo, cuál ha sido la evolución vital que te ha llevado hoy a estar, por ejemplo, aquí dialogando con nosotras y hablando de lo que vamos a hablar. ¿Cómo ha sido? ¿Quién es David en el día de hoy y de dónde viene? Bueno, pues David viene de Galicia, ya lo iréis notando por el acento, de alguna aldea perdida cerca de los Finisterres, del Finisterre gallego, y yo creo que de ahí viene un poco todo, ¿no? De alguna manera, o sea, pues esa empatía que comentaba Ana, que le fue despertando la naturaleza en ella y demás, pues ir de lienzo conmigo, o sea, de alguna manera, pues estar ahí muy en contacto con la naturaleza, aunque también estaba en la ciudad, pero sí que todos los veranos pues los pasaba en la aldea, todos los fines de semana, y siempre venías de las vacaciones de verano cargadísimo de batallas de la aldea, que tus compañeros de clase flipaban, ¿sabes? Decían, ostras, pero tú vienes de una aldea o de un safari, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues esa empatía también súper, yo creo que muy estimulada por la familia, ¿sabes? Tíos, primos, que te sacaban ahí al monte de ruta, que aunque estabas ya en el medio del monte, pues siempre había su caminata todas las tardes, o incluso con mi abuela cuando era muy pequeñito, y ya mi abuela muy mayor. Y bueno, después también entiendo que vivir un prestige que había allí, el tema de los incendios forestales, bueno, pues también ayuda a seguir estimulando, si cabe, pues esa parte pues más de empatizar con la naturaleza. Y después también, pues cuando había que dilucidar qué estudiar o qué no, pues en mi familia mi padre trabajó toda la vida en el mar, en la marina mercante y en la pesca. Mi padre me decía, al mar no vayas. Y yo como estaba rodado de bosque y quería algo de naturaleza, pues dije, bueno, pues vamos a estudiar algo que pueda tener con una vocación ambientalista clara y que pueda tener pues una parte también, un toque de ingeniería que no pudieras aprender por ti, ¿no? Al final, bueno, pues si de autodidacta puedes aprender algo, ¿para qué ir a la universidad? Entonces, de alguna manera, pues tiré
medio ambiente y ingeniería, pues me salían forestales y ni me lo pensé. O sea, la verdad es que disfruté muchísimo la carrera, apasionante. Ahí ya empecé en la universidad. La verdad es que en la Universidad de Santiago de Compostela da la opción de, hay becas de sostenibilidad, y pues ya en el 2007 ya estaba haciendo auditorías de temas ambientales, moviendo pues el responsable de sostenibilidad del campus, bueno, te dejaban pues ser como una beca, que eras el responsable de sostenibilidad de la uni, temas de movilidad, temas de salir por ahí de ruta, de liar a algún profesor para que te viniera a hacer alguna explicación y tal. Y a partir de ahí pues ya empiezas a enfilar la ingeniería. Los veranos en Galicia, por desgracia, había que subirse al Land Rover, como decía Ana Noriega, y teníamos muy fácil el tema de trabajar en incendios. La gente de forestales pues al final va a ser algo que puedes tocar en tu vida. Entonces, como justo era el parón de verano, pues para allá que nos íbamos a apagar incendios con el Land Rover, que ya me salía la sonrisa. Ana, que de hecho lo echo de menos muchísimo. O sea, sí que es cierto que al final, bueno, estamos trabajando en el flanco de la sostenibilidad, pero que sí que estoy perdiendo esa parte de campo pero que bueno, la intento cubrir todos los días, pues cada vez que puedo, pues intentarme hacer alguna ruta y demás, ¿no? Pero bueno, trabajar en incendios, incendios al final es un trabajo muy estacional, con eso solo no te podías quedar. Estuve en el Ministerio de Medio Ambiente también, trabajando en proyectos de conservación en toda España. También estuve con otra beca en Madrid en la anterior crisis, y al salir de ahí pues había dos opciones: o largarte de este país, que la verdad es que el tema estaba complicado y ya estaba enfilando coger avión, o reconvertirse, ¿no? Y mi reconversión fue pues en temas de responsabilidad social. Hace, no sé, 6 o 7 años hice un posgrado de responsabilidad social, y ahí pues me di cuenta de la importancia de la naturaleza y del ecosistema empresarial, la importancia que tiene el ecosistema real también para el ecosistema empresarial, ¿no? Era un poco ese nexo que me faltaba en la carrera de ver el mundo empresarial, porque sí que es cierto que Forestal está el objeto de Forestal está muy metido en temas ambientales, naturaleza, comprender ecosistemas y demás, pero muy desligado de los temas de negocios y empresariales. Entonces ahí comprendí que esto era un boom total. O sea, que el tema, todo lo que estudiamos en forestales, de ecosistemas, cadenas, cosas que estén relacionadas y demás, de biología, pues también estaban en el mundo empresarial, ¿no? Y ahí empecé a trabajar, y lo que me hace estar en el textil fue... hace 5 años estaba empezando en una consultora, llevábamos temas ambientales, y uno de los temas que me tocó hacer y que infiló mi carrera fue el tema de estar auditando fábricas por toda Europa en temas ambientales. Fábricas de porcinos húmedos, que son las que más contaminan dentro del textil, y por toda Europa, desde Lituania, Portugal, Bulgaria, vi fábricas de todo tipo. Y ese conocimiento, pues sumado a empezar a hacer otros proyectos de centros logísticos, residuo cero, tienda ecoeficiente, etcétera, etcétera, pues te permite acabar cogiendo un nivel, acabas ensanchando, y pues ya te metes en temas más profundos de planes estratégicos, de desarrollo de estándares, etcétera, etcétera. Y ahora, pues como veis aquí detrás de mi cabeza, en Texfor, que es la principal patronal textil que hay en España, de la industria de cabecera, ¿vale? Representamos a hiladores, tejedores, tintura de acabado de tejido, estampación y demás, y ahí está David Tallo, ¿sabes? Todos los días pues peleando para desmitificar que, de alguna manera, que los industriales textiles que no forman parte de esa segunda industria más contaminante del mundo, y más bien todo lo contrario, porque bueno, ya hablaremos más adelante, pero bueno, de alguna manera pues ahí estoy, ¿no? Es también el punto de partida de hoy, sería aquí pues en la puerta Ahí. de Texfor, y peleando en la trinchera de la sostenibilidad ambiental en diferentes tareas. Qué bueno, ¿no? Ahora seguiremos y nos contarás más más cosas sobre la labor que desarrolléis desde Texfor, pero lo importante y lo que me interesa también que vean toda la gente que nos está oyendo y viendo esta tarde es esa raíz de ese amor al planeta en el que habitamos, ¿no? Y que lo trasladamos a nuestro día a día y a nuestra manera de trabajar. Ana, cuéntanos primero qué es PFC España, ¿vale? Y que a priori parecería que no tiene nada que ver con el textil, y por qué estás hoy en el textil. Cuéntanos primero cuál es ese recorrido de PFC España y por qué PFC España se mete en temas del textil. Pues el recorrido de PFC España empezó para mí. PFC España empieza
en el año 99, en el año 2000, en 2000 empieza ya a funcionar aquí en España. PFC es un movimiento que comienza pues a raíz de todas las convenciones que ha habido, la Convención de Ginebra, por ejemplo, sobre temas, como comentaba antes, de contaminación sobre masas forestales. Después esa convención empieza a hacer que la gente, se empiezan a hacer estudios en malla de 16 por 16 kilómetros en toda Europa, o sea, y la gente va viendo que le entran a su propiedad. Los privados, los públicos tienen obligación de ver cómo están esas masas forestales y de cuidar esas masas forestales. Pero claro, de una manera que viene gente de la administración o consultoras, como era el caso mío, consultores que íbamos allí a ver cómo estaba la salud de esos bosques y tal, por temas de contaminación transfronteriza. Era importante ese cambio de los penachos, aquellos que volaban de las fábricas alemanas o las polacas hacia Centro Europa, del norte al sur, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo, después la evolución de la Cumbre de Río en el 92, salen los convenios internacionales, el de biodiversidad, cambio climático, desertificación, que por cierto todos estamos en España, se están en todos estos convenios. De hecho, por ejemplo, en desertificación somos signatarios del convenio, pero además somos país afectado por desertificación. Sudeste de España tenemos esta desertificación. Esto hace que en el 92, cuando esta Cumbre de Río, esos 3 convenios salen adelante, pero el de bosques no sale. En los bosques hay más intereses, es una idiosincrasia mucho más complicada, hay más intereses y pasa que ese convenio se estanca. Se traslada el diálogo forestal a las regiones. En estas regiones, por ejemplo, en la región europea, se establece la Conferencia Ministerial de Protección de los Bosques en Europa. Y ellos definen a qué se llama gestión sostenible de esos bosques y como en Helsinki se define la gestión forestal sostenible y después de ahí, de esa gestión forestal sostenible, se sacan unos criterios y unos indicadores para poder medir todos los países. Digo conferencia ministerial, esto quiere decir que es un compromiso al más alto nivel político. Entonces, estas conferencias ministeriales definen que son criterios e indicadores de sostenibilidad y se ajustan, entonces se ajustan a un listado de verificación de una serie de acciones y una serie de mediciones que hay que hacer sobre el terreno que sean fáciles para captar y que se pueda ver una evolución de ese estado de los bosques. Entonces, ¿qué es? Y de esa gestión forestal sostenible. Cualquiera diría que una gestión forestal es sostenible per se, pero la palabra sostenibilidad, si bien es muy manida, la entiende la gente, así a priori es una palabra que se entiende. Entonces, los propietarios forestales europeos, en ese ánimo de demostrar la buena gestión de los bosques y discriminar positivamente a aquellos que hacían una gestión activa, una gestión que buscaba esa excelencia en esa mejora de las masas forestales y ese mantenimiento y conservación de esas masas forestales, crearon este sistema PFC. A través era el propietario forestal europeo, el propietario privado, que en combinación y en coordinación también con las autoridades forestales de cada uno de los países fueron creando, diciendo, estos criterios indicadores que decís que habéis hecho ahí, yo me comprometo a cumplirlos y me comprometo a cumplirlos en cada uno de los países donde estemos. Y hubo movimientos nacionales de abajo arriba, es decir, de los propietarios forestales españoles, franceses, alemanes, etcétera, etcétera, que montaron sistemas nacionales con la idiosincrasia de cada país. España no es Suecia o Suecia no es Grecia. Entonces cada país tiene sus leyes y tal y hay un sistema que se crea. Y esta red, esta alianza, es la alianza PFC. Actualmente tenemos la sede en Ginebra. ¿Cómo llego yo a PEF? Pues después de estar trabajando alguien me llama y me dice, oye, que si te vienes aquí, yo había hecho el curso de auditora desde mi empresa, bueno, pues por ampliar el espectro de actividad. Y pasados unos años, pues me dijeron, oye, ¿no querrás venirte? Esto fue en 2006. Alguien vino a buscarme, el presidente en aquellas de PFC España, Francisco Rovira, que ya no está entre nosotros, un gran señor catalán, y él vino y me dijo, oye, necesito una persona con tu perfil que se desenvuelva, porque yo había andado mucho por ahí, por el internacional, trabajando de consultora para el ministerio,
y era ratona de estos procesos internacionales, de la conferencia ministerial, de los procesos forestales, el Foro de Bosque de Naciones Unidas, todos estos foros internacionales. Me dijeron, necesitamos alguien con tu visión, vente. Y yo me fui para allá y empecé a trabajar en 2006, donde éramos 3 personas, yo era la tercera que se contrataba, estaban otras 2 compañeras, Marta y Araceli, me contrataron, y ahí empezamos entre las 3 a avanzar, a hacer proyectos, lo primero que se te ocurra al llegar ahí dices, aquí hace falta mover esto, entonces empiezas a hacer proyectos, a buscar cómo, a crear alianzas, porque hacer proyectos al final es crear alianzas con otros, no ya tanto en la financiación, pero sí la creación de alianzas y el ver que se puede avanzar, que es lo que queríamos. Y entonces, avanzando, te vas dando cuenta que van avanzando y las necesidades avanzan con los tiempos. Nosotros en los sistemas, por ejemplo, los revisamos cada 5 años, porque cada 5 años la sociedad habla de cosas diferentes o cosas similares pero con diferente vocabulario, de manera que la demanda es diferente. Entonces llega un momento que te das cuenta, pasan los años y de hace como 6 o 7 años empezamos a ver que también la parte de ropa, de viscosa, empieza a haber una demanda, empieza a subir la demanda de este tipo de tejidos que provienen de los bosques, que provienen de los árboles, porque tienen más eficiencia, la eficiencia, por ejemplo, en cuanto a agua es altísima. Imagínate la cantidad de fibra que se puede sacar de un tronco frente, por ejemplo, a otro material natural como el algodón, el algodón, la planta de algodón. Claro, esa demanda empieza a subir y claro, te das cuenta que compite con otras demandas de producto forestal que puede ir hacia el sector papelero o al sector madera en diferentes necesidades. Y te das cuenta que hace falta que entremos también en el sector textil, porque en el sector textil hay una demanda tirando hacia atrás de producto forestal con origen sostenible, porque queremos que ese origen sea sostenible y además que toda la cadena de valor, que la cadena de custodia, porque PEF se compone de 2 partes, la certificación del bosque, es decir, esa buena gestión forestal sostenible con esos criterios, esos indicadores, esa lista de cotejo al final, de yo hago esto, me ocupo de la biodiversidad, me ocupo del territorio, me ocupo del agua, me ocupo de esos suelos, me ocupo de la función de sumidero de mi bosque. Hay que preocuparse de una visión holística de ese bosque. Y luego, una vez que tenemos ese bosque certificado, sacamos materias primas de allí, que pueden ser desde una lavanda para hacer un perfume hasta la madera, que es lo más típico, el corcho que tapa las botellas de esos vinos tan buenos que tenemos aquí por este país. Pues todos esos productos forestales queremos que estén trazados de principio a fin. Y también el producto textil, la ropa, los tejidos y tejidos no tejidos, tan importantes que han sido ahora para nuestras mascarillas y demás. Y nos damos cuenta que hay que formar tanto a los que están muy cerquita a los que están muy cerquita del bosque, los primeros pasos de esa cadena de valor del producto forestal textil, con origen textil, pero queremos que la ropa llegue, que la información llegue al consumidor, que si este traje que llevo yo lleva viscosa o lleva liocel, tencel, cualquiera de estas materias primas, o cupro, cualquiera de estas materias primas de origen forestal, tenga una información en una etiqueta que diga esta prenda proviene de una gestión forestal sostenible a través de toda la cadena de custodia de esas empresas que tiene, por ejemplo, que trabajan en Texford, con David, esas empresas que van trazando el producto hasta que llega a manos del consumidor y que las marcas pidan, exijan este tipo de garantías para que siempre podamos tener esa moda, esa ropa con un origen sostenible y trazada con todos los pasos que lleva la cadena de custodia de un producto de origen forestal, donde se tienen en cuenta, entre otros, y de forma muy importante, los criterios sociales y laborales, los derechos de los trabajadores aquí o donde estén. Eso nos parece muy importante tanto en monte como en la industria textil o cualquiera de las industrias que transforma producto de origen forestal. Es muy importante porque si la gente no vive bien, la sostenibilidad no es nada si no es sostenible la vida de las personas que están en esa industria o en ese monte.
Efectivamente. Y además sé que trabajas muy estrechamente con Textil Santanderina, que también los vamos a tener aquí, van a hacer una ponencia súper bonita también, y que eso es un nexo de unión con David, que David además los tiene dentro de Tesfor, y digamos que poco a poco esos grados de separación que nos separan se van uniendo y nos van conectando. David, en Tesfor hay muchas voces, oyes a mucha gente, recibes mucha información de muchos sectores industriales, ¿vale? Ujú. Cada uno con su mentalidad más moderna o más carca, perdóname la expresión, No, ¿no? no, perfecto, va perfecto. Cuéntanos, ¿qué es Tesfor? ¿Qué te has encontrado tú en Tesfor y cómo nace un departamento de sostenibilidad dentro de Tesfor? Bueno, pues Texfor viene siendo pues, como os decía antes, que me colé un poquillo, la principal patronal textil de España, ¿vale? Al final lo que las patronales lo que hacen es pues, defender los intereses de unos determinados empresarios. En este caso, desde Texfor, pues sería la industria de cabecera y los industriales textiles de España, y eso que cubre pues todos los pasos que comentaba Ana hace un ratillo. Y esos pasos pues serían pues la preparación de la fibra, las fábricas de hilatura, las fábricas de tejeduría, las fábricas de tintura acabado de tejido, las fábricas de estampación, eh, las fábricas de acabado de prenda, etcétera, etcétera, ¿vale? También tenemos fábricas de tejido, porque el textil no es solo moda, también hay fábricas de tejido no tejido para automoción, hay fábricas de tejidos técnicos, bueno, hay una amalgama debajo del paraguas de Texfor, hay una amalgama súper interesante y súper rica de diferentes empresas, en su mayoría son pymes, y todas están, bueno, de alguna manera, como sabéis, los estándares de trabajo en Europa, tanto en la parte social como en la parte ambiental, son súper altos y de hecho es muy fácil trabajar con ellos en temas de sostenibilidad porque muchas cosas ya las hacen per se muy bien. ¿Sabes? Yo me desgarro cada vez que escucho, ¿no? El textil es la segunda industria más contaminante del planeta. Y yo digo, nosotros no. ¿Sabes? De alguna manera nosotros trabajamos con unos estándares tremendos y de nuestras fábricas salen hilos, salen tejidos y salen, ¿sabes? Todas las fases para acabar haciendo una prenda y que esa prenda pues acaba estando en una tienda de las principales marcas de moda o en una tienda de una marca slow fashion muy pequeñita, ¿vale? Entonces, bueno, al final pues tenemos clientes 50.000, como os decía, no solo moda, pero sino de otras cosas. Y al final Texfor lleva 3 años que está evolucionando muchísimo. Los últimos 3 años, y de ahí es un poco que yo esté aquí, pues pasó de ser una patrona al uso, defender temas de convenio colectivo y poco más, a estar involucrándose de una manera muy profunda, pues desde en grupos de trabajo internacionales, ¿vale? En el área que a mí me toca, que es de la que voy a hablar, pero hay gente en internacionalización, hay gente en temas de aranceles, muy específicos de formación, porque no es fácil, formación muy específica del textil casi no hay en este país tampoco. Bueno, ahí desde Texfor estamos como en muchas áreas, ¿vale? Pero de la que te voy a hablar yo es el área de sostenibilidad, que sería la mía, y estamos pues desde en grupos de trabajo internacionales como el principal grupo de bueno, como el grupo de descarbonización de las Naciones Unidas de la industria textil FICA, a través del Consejo Intertextil Español estamos dentro de Euratex, muy cerca de la Comisión Europea, en diferentes grupos de trabajo de economía circular y demás, y bajando a España, COE, Grupo de Foment, Foro Social de la Moda. Bueno, estamos ahí en una parte de lo que tú dices, de conectar lo que los nuestros necesitan e intentar trasladárselo a diferentes grupos de interés, ¿vale? Eso por un lado. Después tenemos otra parte de asistencia técnica gratuita a nuestros asociados. Nuestros asociados en su mayoría son pymes, y cuando digo pymes son pyme o incluso micropyme, ¿vale? Cuando hablamos de industria parece que hay muchísima gente y hay unos recursos enormes y no, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos fábricas de hilaturas que hay 8 trabajadores, ¿sabes? Que dices, bueno, es que se le llama fábrica, pero yo os veo más artesanos que otra cosa, ¿vale? Porque de hecho están trabajando muchas veces, bueno, no sabemos si decirlo de una manera carca, como tú decías, ¿vale? O de una manera muy artesanal. Entonces, al final a esta gente le hace falta un soporte enorme a día de hoy en temas de sostenibilidad, bien porque por requerimientos de cliente, querer desarrollar producto, o muchas veces, como decía Ana, pues para intercambiar el idioma, ¿sabes? Porque ellos
están haciendo muchísimas cosas desde hace mucho tiempo, pero no son conscientes, ¿sabes? Por ejemplo, ahora está muy de moda pues, los reciclados. Nosotros tenemos hiladores de regenerado en España, muchísimos hiladores que hacen regenerado, pero no ahora, sino desde épocas, ¿sabes? De hace 200 años, que había muchísima escasez de algodón y en ese momento había que aprovechar todo. Y ahí nace la hilatura de regenerado y ahí nacen los reciclados. A día de hoy están súper de moda, ¿sabes? Hace 10 años nadie parecía que prestara atención, ¿no? Entonces los nuestros ya están trabajando pues, en economía circular desde hace muchísimos años, pero no son conscientes. Entonces, bueno, a veces hay que cambiar ese idioma, hay que meterlo al idioma del cliente y hay que estar dando la asistencia técnica, que de hecho desde Texfor no somos nada chauvinistas y a todos nuestros asociados, pues en el área de sostenibilidad soy yo el que les ayuda y el que los acompaña sin que nos paguen nada, ya simplemente con el hecho de ser asociados tienen mis dedos para teclear a su disposición, ¿no? Y entonces, más allá de esa parte de representatividad y más allá de esa parte de estar acompañando a los nuestros, después también tenemos otra parte muy chula que es de desarrollo de proyectos. Y ahí también tenemos proyectos pues desde ahí internacionales transmediterráneos a proyectos más europeos o más estatales y regionales, ¿vale? Y después somos unos culos inquietos. Entonces, bueno, al final nos metemos en cualquier zarado, desde estar colaborando con universidades, con proyectos prácticos de consultoría, hasta estar pues dando alguna conferencia pues en la Cumbre del Clima, como estuvimos el año pasado, bueno, hoy contigo, ¿vale? Que la verdad es que es un placer y que te agradezco muchísimo. Entonces, bueno, por resumir de alguna manera, pues ahí estamos, agitando muchísimos temas, tiene todo el sentido del mundo, ¿sabes? Que dices, bueno, ¿y qué pinta un forestal en el textil? ¿No? Pues hay todas las variables de huella de carbono, agua, la relación con la biodiversidad, regeneración de ecosistemas y el cuidado del medio ambiente. Al final yo me siento como pez en el agua trabajando con los industriales, ¿no? Aunque parezca algo así raro y diáfano, al final es súper sencillo y tiene toda la lógica del mundo. Y la verdad es que lo estoy aprovechando mucho y me consta que están contentos conmigo, vamos, o sea que No me extraña, porque eres realmente un terremoto, un ciclón que seguramente esté aportando muchísimo a no, toda la organización. y más que le haría falta, porque a mí me da mucha lástima que nuestros industriales trabajan con un nivel de excelencia tremendo, nunca se habló tanto de sostenibilidad y nunca tanto de alguna manera, nunca tanta visibilidad tuvo, pero ellos no tienen las fábricas tan llenas como deberían. O sea, de alguna manera sí que también es triste ver que la gente que está trabajando con más excelencia, que el mercado no se lo valora, ¿no? De alguna manera. Claro, yo antes te decía lo de Carca también un poco porque la sostenibilidad ya como concepto puesto encima de la mesa, que viene a trabajar con unos criterios con una hoja de ruta muy clara, pues siempre causa rechazo en gente que está muy influenciada y que se deja llevar mucho por la inercia de cómo se han hecho las cosas hasta ahora, ¿no? Que esa inercia es muy poderosa y que mucha gente ya muy mayor les cuesta entrar en el mensaje. Sí, pero como te decía, o sea, los otros llevan muchísimos años trabajando muy bien, ¿sabes? Claro, les hablas de descarbonización y a lo mejor les suena a cuento chino, pero si le hablas de eficiencia energética, ellos llevan haciendo eficiencia energética 30 años, porque en España pagamos de la energía más cara de Europa, ¿sabes? Entonces, o en términos energéticos son muy eficientes, o si no, no son capaces de llegar a precio de mercado y se quedan fuera. Entonces, hablamos de eficiencia energética, podemos hablar de residuos y de lienzo, podemos hablar de vertidos y de lienzo, ¿sabes? Al final los nuestros, captación de agua, uso de agua, vertidos, están siempre, ¿sabes? Es un gasto enorme y tal. Entonces, ellos por ser industriales textiles ya son muy eficientes por ser industriales y por intentar... Lo que pasa es que a veces no somos capaces de hacer o ellos no hacen fácil ese símil, ¿no? En economía circular, lo que os decía, o sea, tenemos regeneradores de algodón que llevan trabajando así 200 años con regenerado de algodón, haciendo reciclados de algodón. Entonces, bueno, ya digo, me resulta muy sencillo, ¿no? Y a veces lo carca es lo más sostenible, o sea que, bueno, también darle ese... Es que creo que no me has entendido la expresión, No. o sea, carca no por antiguo, sino carca por reaccionario y por rechazo a una manera de hacer las cosas, ¿no? Pero como hay tú bien poco, que estás ya digo que contando, que simplemente les nuestros faltaba darle nombre, ¿no? A lo que ya estaban sí, haciendo durante mucho tiempo. es darle nombre, porque nuestros industriales, ¿sabes? No, o sea, es una industria muy dinámica y el que no esté despierto y moviéndose siempre se queda fuera. Entonces,
¿sabes? De alguna manera esa palabra casi no nos... En el tema de no ser proactivos y demás, el que no fue muy proactivo ya no está vivo, ¿sabes? O sea que de hecho, bueno, como sabéis, pues toda la zona de Cataluña, Valencia y demás, muchos de zonas de Terrassa, Sabadell, Ontinyent, etcétera, etcétera, vas por allí y se ven muchas fábricas cerradas. O sea, esas fábricas cerradas son de los que se quedaron quietos, ¿sabes? Y esos ya no están, pero seguimos Claro. contando con cientos de fábricas en España, pero cientos, ¿vale? Después de Italia y de Portugal, somos el tercer país con más fábricas de toda Europa. Y ya digo, trabajando con una excelencia tremenda y muchas veces con liderazgo, ¿vale? Como Textil Santanderina, que seguro que hablarán estos días, o un Tejido Rollo, o un Antes, o un Hilatura Ferre, que están trabajando, vamos, que da gusto y que son envidias a nivel mundial y están trabajando con, o sea, están compitiendo con auténticos monstruos de Asia y de Turquía, que los nuestros son muy pequeños si pensamos en ellos. Entonces, bueno, una pelea interesante que muchas veces viene de generaciones atrás y la verdad es que súper contento de estar aquí con ellos y muy orgulloso de poder estar ayudándoles de alguna Claro que manera. sí. Ana, en vuestro caso, aunque ya lleváis muchos años con PFC España, pero se puede decir que sois un proyecto muy nuevo, con una mentalidad muy moderna, ¿no? ¿Cómo crees que vamos a enfocar a partir de ahora, a partir de esta pandemia, eh, eh, la industria? Nosotros hemos notado, fíjate, es verdad, dices tú, es moderno, pero estamos en un sector que es un sector, nosotros partimos de una base que es el sector forestal, es un sector primario, y es un sector primario que compite en desventaja en territorio con otros sectores primarios que son bastante más activos, como es el ganadero o el agrícola. Desde el principio, las asociaciones agrícolas han estado, mira, hablamos del textil, las asociaciones como las asociaciones que están dentro de Dexpor o que formaron Dexpor, como me ha contado David en algún momento, son antiquísimas, ¿no? Nosotros el asociacionismo forestal, excepto en los valles sí que lo ha habido, por ejemplo, en los valles del País Vasco, se reconoce ese asociacionismo forestal de hace y tenían incluso como cosas solidarias, que si se moría uno la vaca se la pagaban entre todos en los valles y demás, ¿no? Había, digamos, un espíritu de unirse para ir para adelante. Esto no es tan común en el sector forestal, donde la propiedad es la propiedad forestal, la pública, es, bueno, pues en la propiedad forestal pública, unas políticas forestales un poco, pues en su momento fueron, en la época de Franco y tal, fueron políticas pues desarrollistas en cuestión de decir necesitamos más bosque, necesitamos más madera, necesitamos producir, por lo tanto plantemos, ¿no? Eso fue una época grande que dio mucho trabajo, y dio pues una época de gente que se plantó allí a casco porro lo que había, o se quitaba lo que molestaba y se plantaban especies que fueran a dar más productividad y tal. Bueno, pues una manera de hacer política de las de aquellas, de intensivista, ¿no? Eso nos ha creado un panorama, donde nos hemos encontrado después con zonas, con árboles, con bosques que han ido para adelante perfectos, y otros donde las especies no eran las que más y mejor iban a la zona, con lo cual hemos tenido como un decaimiento de esas masas y hemos tenido esos problemas forestales. Y una propiedad muy fraccionada. Entonces, cuando a todo ese conjunto de gente, tú imagínate que ahora, por ejemplo, en certificación forestal en España, en PEF, hay 2 millones, casi, bueno, 2.400.000 hectáreas certificadas. Detrás de esos 2.400.000 hay más de 45.000 propietarios y gestores. Propietarios, imagínate, o sea, el tamaño de la propiedad en España, en el norte, es poco menos que 2 filas de pinos que tiene un propietario. Y esos también los tenemos dentro, certificados. ¿Qué te quiere decir esto? Que moderno es según lo veas, porque la gente viene y dice, pero si yo ya lo hago bien, ¿a qué me vas a venir tú a contar a mí, a ponerme la chapa, si ya sé yo que lo hago bien, si vengo haciéndolo siglos o años o ¿sabes? Decenios que se viene haciendo mi familia y yo, y por eso está el bosque ahora como está. Entonces, es complicado contarles que hay que certificar eso y que alguien tiene que venir desde fuera y decirte, es verdad que lo haces bien, y validártelo. Esa Claro, validación de las por cosas eso te bien hechas. decía que todo esto, desde que salió los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sí, sumado al confinamiento y la pandemia, ese darle nombre a las cosas, yo creo que es darle mimo a lo que ya existía, ¿no? Entonces, es correcto, y nosotros darle... siempre hablamos de que es
La certificación no es un requisito, es un premio, es una medalla. Estoy diciéndote, tú es que de verdad lo haces bien y creas como la medalla a la gente que lo hace bien y que puede justificar que lo hace bien. Eso es muy importante. Y ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta de esos cargamentos que vinieron, que han pasado, ha habido gobiernos enteros que les han vendido partidas de mascarillas, partidas que venían de Asia o de países de Asia y venían partidas que no eran válidas para lo que tenían que valer. No estaban, habían comprado de buena fe y les habían vendido con mala fe. Esto pasa cuando tú no tienes unas cadenas de suministro adecuadas, cuando tú no tienes unas cadenas de suministro reconocibles unos con otros, que uno va pasándose al siguiente la información sobre el anterior paso, de manera que podamos reconocer todos los pasos hasta que llega a mano de quien lo necesita, del último paso de ese eslabón, es la cadena. ¿Qué ha pasado con esto? Que la gente ha entendido perfectamente que necesitas garantías. No necesitas garantías tú como industrial, que necesitas garantías tu cliente. Y a tu cliente lo tienes que dar, pero no porque él venga a pedírtelo, es que te conviene darle tú la garantía para que a ti no te hayan metido nada que tú no quieras en los procesos anteriores. Esa es la idea de esa cadena de custodia que nosotros promovemos. Y sí, durante esta pandemia que hemos estado todos metidos en casa, las cadenas de custodia han subido un montón en España y a escala global, pero en España, que pensamos que iba a ser una temporada mala de parón, hemos crecido como del orden del 12% en cadenas de custodia en el año 2020. O sea, parecía increíble, pero la conciencia de la necesidad de contar que se está haciendo bien, la pandemia ha colaborado y también nos hemos dado cuenta de que hacer las cosas mal con la naturaleza, esas rupturas, esas biocenosis que nos han saltado a nosotros, esa rotura del equilibrio, nos puede hacer daño, nos puede hacer mucho daño, como está pasando ahora con con los fenómenos tan recientes que hemos tenido, esas nevadas tan intensas en la península, en el centro peninsular especialmente. Esos cambios, esos desajustes del planeta en su manera de funcionar, esos ciclos que iban prácticamente también engrasados, también regular de las estaciones, de los fenómenos, los episodios cada vez son más frecuentes. Y esos son roturas de esos equilibrios, esas roturas de ese no hablarte bien con el planeta que estás habitando. Esa parte de la naturaleza también ha sido muy importante para la gente. Tome conciencia de que a la naturaleza hay que tratarla bien. Y claro, si no la tratas bien, no lo va a devolver. Eso no es, ya no es moderno, es pensar claro, por pura supervivencia. Claro. Lo que te quiero decir es que lo moderno ahora es abrir los ojos, ver lo que tenemos delante y mimarlo, ¿no? Y mimarlo desde cualquier sector. Ese darle mimo y ese darle mimo es esas certificaciones y esa meticulosidad, ¿no? Como desde Tesfor, desde el Departamento de Sostenibilidad, que se le nota a David que adora a sus asociados porque hablas maravillas de todos ellos. ¿Cómo crees que a todos ellos les va a afectar o les va a transformar la situación que hemos vivido y que seguimos viviendo? Sí, la verdad es que la pregunta no es nada fácil de resolver, porque bueno, al final, a ver cómo este año que todos lo queremos con mucho optimismo y tenemos unas ganas de optimismo desmesurada, a ver cómo somos capaces de escapar de él, ¿no? Y a ver cómo salimos de él. Entonces, bueno, veremos a ver, porque sí que es cierto que hay muchas líneas de trabajo habitual que están paradas y entonces veremos a ver cómo acaba, ¿no? Pero los nuestros llevan mimando todos los temas que comentaba Ana, ¿no? De cuidar la naturaleza, llevan mimando muchísimos años, pues es impensable cuando piensas en ríos de colores que puede haber en terceros países, aquí eso no se ve y tenemos fábricas textiles, o sea, todos los temas de emisiones, vertido, gestión de residuos, hablábamos antes, pues tenemos de eficiencia energética y demás, los tienen cuidado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y todo eso bien cuidado supone unos gastos que muchas veces el mercado no te valora, ¿no? Entonces los nuestros están un poco desencantados porque siempre están trabajando con un nivel de excelencia enorme, pero que después el mercado no le valora, ¿no? El consumidor final, ojalá, que Ana comentaba antes, ¿no? Que de alguna manera, pues que el consumidor que tenga información y demás, yo lloraría y ojalá, y pongo todos los días
todo mi conocimiento y todo el Claro, esfuerzo David, pero posible para que... en ese sentido, ¿no crees que tendría que haber unas políticas más proteccionistas? Bueno, ahí es complicado y ya se me escapa del área de sostenibilidad, porque la verdad es que la geopolítica sí me queda un poco lejos, ¿no? Pero sí que te puedo decir que aquí se trabaja con un nivel de excelencia enorme que no se trabaja en terceros países, ¿no? Entonces, claro, pues quieras que no, pues hay un desagravio comparativo importante, porque Ahí está, claro. supone unos costes que al final, bueno, pero ahí hay eternas dicotomías, ¿no? También se habla que muchas veces el sector textil es industrializador de muchos países. Entonces, bueno, ahí ya son temas geopolíticos que a mí se me escapan bueno, de hecho esas peleas dentro de Texfor, pues hay otra gente que se encarga un poco de estar ahí con la administración intentando pelear ese tipo de cosas, ¿no? De defender un poco los nuestros, porque sí que es sumamente injusto, a veces con temas básicos de seguridad de producto, que casi nunca se habla, ¿no? Dentro de la sostenibilidad, aunque es algo súper clave, que el producto que se usa, que no sea malo para el que lo está vistiendo, ¿vale? Pues a veces hay auténticos agujeros negros, ¿no? Que aquí no te dejan utilizar o no se utilizan desde hace muchos años ciertos productos y en terceros países sí, y no hay una labor de policía que esté vigilando que eso se cumpla, ¿no? Y como eso hay muchísimos, pero bueno, tampoco quiero Y dar que se- monólogo de estos y- temas, pero pero bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Vamos a ver una relocalización de nuestra industria, una revitalización. pues Eh, ojalá, de alguna manera, por ejemplo, pues hay gente los industriales textiles no paran y la cabeza no les para, y están siempre intentando resolver problemas de la sociedad, ¿no? De hecho, últimamente, pues una que cogieron por los cuernos fue el tema de los sanitarios, de intentar producir material sanitario, y en eso están muchos de ellos, ¿vale? Con la dificultad que tiene, porque es en plan algo que tú no hacías y de golpe porrazo intentar ponerte a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, siempre están en la tendencia y los nuestros que están en la tendencia acaban teniendo ese payback, ¿no? O esos resultados positivos, pero claro, para eso te hace falta constantemente una inversión I+D y demás. A veces algunos se nos queda atrás, ¿sabes? Si tenemos que acompañar y desde Textfor de hecho lo Ay, hacemos, pues una hilatura pequeñita que se puede quedar atrás de regenerado de lana, ¿sabes? Que lleva trabajando así desde hace muchos años y que está muy atrás en cuanto a los eslabones del consumidor final, de estar lejos del consumidor final, a veces a esa gente la hay que acompañar mucho, ¿no? Y yo creo que la sociedad, una cosa que nos falta en el textil es ser conscientes de todo lo que hay detrás de una prenda textil, o sea, que no entra el algodón o la fibra celulósica por un lado y sale por el otro la prenda. Por el camino hay muchos pasos y esos pasos a veces son unidades productivas que son empresas independientes, ¿no? La mayoría de las veces, y muchas veces pyme. Entonces, bueno, desde Textfor intentamos acompañar a toda esta gente, pero es súper complicado porque todo cambia muy rápido. Una de las cosas que peleamos mucho, sobre todo en el sector moda, es los cambios que hay de producción. Nuestros fabricantes no saben qué producción van a tener a 15 días vista. Entonces, a veces tienen mucho trabajo y pasan 2 semanas y se le acabó el trabajo, pero claro, tú tienes unos gastos fijos de salario, tal, no sé qué, pero funciona todo muy rápido, ¿no? A golpe de, oye, ¿me vendes esto sí o no? Y si no, se lo pido a otro. Entonces, todos estos quiebros para un empresario son muy complicados de asumir, ¿no? Y de hecho hace que a veces la industria textil que no sea interesante para los industriales textiles, que no haya ese apetito, ¿no? Ese apetito por abrir nuevas fábricas y estamos perdiendo vigorosidad, en general. O sea, llevamos muchos años de decadencia y bueno, veremos a ver qué nos separa el futuro. Sí que es cierto que los que hay ahora son muy resilientes, pero bueno, veremos a ver, porque Claro. estaremos con Y un golpeo David, de en que algún caiga. momento se plantea lo que tú dices, ¿no? Las industrias que nos quedan son industrias realmente resilientes que están demostrando Una una, competitividad salvaje. claro, y una tenacidad de aguantar durante años. ¿Se plantean alguna vez cómo se va a afrontar la escasez de recursos? Porque va a haber un momento que eso Sí, a lo ver, vamos a tener súper como, encima de la mesa, ¿no? como te decía, los nuestros están trabajando aquí desde hace muchos años y a cañón en diferentes áreas, ¿eh? Como te decía, pues en el apartado de materias primas, tenemos gente que está haciendo regenerado desde hace muchísimos años. Ahora hay muchísima gente que está preparándose. Fíjate, somos a nivel europeo, que esto no lo sabe nadie, primicia de tus jornadas, que a nivel europeo somos líderes en hacer hilo regenerado a partir de residuo industrial, ¿vale? Ahora de cada 2025, como más o menos la gente que esté metida en el textil, sabéis, va a haber mucho residuo post-consum y ahí también se van a meter, ya están trabajando ahí. Entonces, en cuanto a escasez, en cuanto a materias primas, la gente ya lleva trabajando desde hace muchísimos años en hacer regenerado, muchos de ellos,
son muy eficientes en cuanto al uso de materias primas, en cuanto a la escasez de, si te paras en el agua, ¿sabes? Por tocar 3 cosas, ¿eh? En cuanto a residuo y materia prima, eso, hablarte de los regenerados y la cantidad de gente que está trabajando ahí. En cuanto a tema de agua, o sea, los nuestros, la captación de agua está, ¿sabes? Tú tienes que tener una licencia, tienes que tener un permiso de una agencia regional o incluso una cuenca hidrográfica para poder hacer uso de ese recurso. O sea que, ¿sabes? El recurso agua está muy mimado y aún por encima, si nos vamos a vertidos, esa agua tiene que volver a poder reutilizarse otra vez y se depura para que se vuelva a utilizar, claro. ¿vale? Si hablamos de energía y emisiones, están instalando a cañón los nuestros, como por no estar contentos, ¿sabes? En el puesto en el que estoy, lo que te decía, Paloma, están instalando a cañón renovables para autoconsumo, ¿sabes? O sea, se dan cuenta que al final el precio es tan caro y los paneles fotovoltaicos mejoran una barbaridad, se están instalando paneles fotovoltaicos a cañón. De hecho, la instalación de autoconsumo más grande que hay en España ahora mismo es una fábrica textil que se llama Textil Atenea, que están en Valencia. Entonces, bueno, al final, ¿sabes? Están trabajando, pues eso, energía, agua, lo que te decía antes de eficiencia energética, son súper eficientes porque si no tienen que estar cerrados por los costes, ¿sabes? Entonces, ya digo, se llevan preparando para la escasez de recursos muchísimo tiempo y ahí están, ¿sabes? Intentando siempre desarrollar, utilizar nuevas materias primas y más de y demás, que muchas veces el mercado no te valora, que después es muy gracioso y con esto acabo. En cuanto a materias primas y para que veas, ¿no? A veces abres, yo, bueno, no soy un gran lector de Vogue, leo más Quercus, Ana, leo más las revistas forestales que las de moda, pero a veces abriendo Vogue en diagonal y tal, pues ves, ¿no? Los 5 denim más sostenibles del planeta. Y empiezas a leer y dices tú, pero vamos a ver, ¿sabes? Te dice el denim de G-Star, el denim de Diesel, el denim no sé qué, que consumen 0 agua y cuentan la película de diferente manera, pero yo lo veo y digo, si estos son todos de la sociedad Oxford que se llama Tejido Rollo, ¿sabes? O sea, que al final los que están detrás de los desarrollos de la I+D y de la mejora son los nuestros, que están ahí siempre peleando y con la cabeza siempre puesta precisamente en esa escasez de recursos que llevan trabajando tanto tiempo, ¿no? Entonces son muy resilientes, pero hace falta demanda y hace falta que la gente le compre, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí tapados, nunca se nos ve, pero se está trabajando mucho y muy bien y yo creo que hay futuro de alguna manera, si no tampoco estaría con ellos, ¿no? Pero se avecinan turbulencias, la verdad. Yo entiendo que los cambios de paradigma deberían de beneficiar a los nuestros, siempre y cuando sean cambios de paradigma pues que den transparencia a la cadena de suministro, que busquen realmente la sostenibilidad desde lo material y desde la verdad, ¿sabes? Sino desde el greenwashing y de alguna manera pues las etiquetas de mira, esto es bueno porque no sé qué, ¿sabes? Y que no te cuenten cuentos chinos. Si vamos a los temas radicales y materiales y importantes, seguro que los nuestros van a tener futuro. O sea, que esperemos que así sea y que la industria textil en España pues que tenga futuro. Ojalá. Ana, en vuestro caso, unir cuidado forestal a la moda a priori suena como extraño, ¿no? ¿Cómo fue iniciar eso? Y cuéntanos un poco ese recorrido, las acciones que habéis hecho, que son súper bonitas, que habéis acabado hasta en la ONU. En la ONU, ¿no? Sí, sí, en Naciones Unidas en Nueva York, en sí. Naciones Unidas. Cuéntanos cómo fue esa conexión y bueno, sobre todo agradeceros el apoyo que siempre habéis dado a estas jornadas de la Fashion Week, de la Semana de la Moda Sostenible que organizamos, porque siempre habéis estado ahí y además No, con un gran convencimiento. Cuéntanos vuestro recorrido. No, agradecidos a ti, porque como te decía antes, nosotros somos creyentes, hablas antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros creemos firmemente en las alianzas. Nosotros nos definimos como una alianza de gente, de países, de gente que está trabajando, de sistemas que trabajan en el país para desde cada país, con tu gente, con tu idiosincrasia, podernos cuidar cada uno. No estamos lejos, estamos cerquita de la gente. Entonces, para nosotros es muy, muy importante esa proximidad. Y nosotros, ¿cómo hemos empezado con esto? Pues empezamos porque no tratamos solo de bosques y demás, nosotros desde PFC hubo momentos de hace más de 10 años que empezamos a hablar del reciclado y tenemos materia prima PFC reciclada. Es decir, nosotros todo lo que es reciclable de origen forestal lleva sello PFC reciclado. Es un sello que uno pone
procedente de bosque gestionado de forma sostenible, y el otro es reciclado PFC, es decir, validamos y avalamos todas esas materias primas que vuelven a salir, vuelven a tener vida a través del reciclado. Entonces, para nosotros esa parte es fundamental, con lo cual, de ser un sello meramente forestal, empezamos a ser un sello con muchas más miras medioambientales porque avalábamos también lo que había por ahí, vamos a recogerlo y vamos a volverlo a usar, como basándonos en lo que se había hecho siempre. Entonces, eso nos parece muy importante, la parte ambiental. Y cómo esa parte ambiental nos lleva a juntarnos con gente y de repente te das cuenta que por temas de energías renovables, con nosotros con la parte forestal y demás, empiezas a hablarte con gente que habla de coches, que habla de transporte más sostenible, y te encuentras con gente pues como May López, que estuvo trabajando en Segura, está en transporte sostenible, que dice: te tengo que presentar a alguien que tiene que ver con la moda. Y va y te presenta a María Lafuente. Y María Lafuente, hablamos con ella y de repente dice: te tengo que presentar a alguien del mundo textil. Y me presenta a Juan Parés de Textil Santanderina. Entonces es como que esta gente que te vas viendo como en un rondó de sostenibilidad, donde vas bailando con diferente gente en unos bailes que son, aparte de súper... O este baile nos encontramos contigo en un desfile de María Lafuente en la Latina, Paloma, por ejemplo. Entonces, estos rondos de gente que andamos todos por ahí, esto es una especie de caldo de cultivo, donde esas de repente chocamos dos electrones, unos para otros, otros para, y nos vamos juntando haciendo moléculas, y que esas moléculas dan fruto para crear algo nuevo. Por ejemplo, nuestro encuentro con María, empezando esos desfiles que hicimos, el primero, que todavía no teníamos ninguna industria certificada. Dijimos: esto es de origen forestal. Sabíamos que provenía de bosques certificados, aunque de España no había ninguna. Había tejido de Lenzing que traíamos desde Austria. No teníamos a nadie que hubiera transformado aquí. Y a raíz de esos desfiles, de apoyar esa salida a la calle, la gente, es decir, vestir a la gente con modistos o con diseñadores tan aspiracionales como María Lafuente, que inventa, que busca. Ella nos hicimos alianza para contar a la gente que esos tejidos venían del bosque. No vendíamos la certificación y demás, vendíamos contarles que la gente se vestía con árboles, con cosas que venían de los bosques. Y queríamos ese corredor mental de los urbanitas, que somos los que más consumimos, hacia esos bosques que había que cuidar. Eso fue nuestro primer paso. Luego el siguiente, el encuentro con Juan Parés, una mente brillante, que luego nos presentó con a su equipo, a José Antonio Mazorra, etcétera, etcétera. Y es una industria que se nota esa mano familiar, esa industria familiar que nos ha ido apoyando constantemente, ofreciendo sus tejidos, aguantando, aunque siempre dicen: no nos lo demandan. Decir: pues ¿cómo que no te demandan? Véndelo, di que lo tienes, dáselo a los que y di: este tejido te doy del bueno, del que viene de origen sostenible y demás, ¿no? Entonces, el contarlo es muy importante, el contarlo a los demás. Entonces, y cada año que hacíamos, cada temporada, salíamos a esos desfiles donde nos íbamos asociando, hasta que llegamos también a asociarnos también en cosas que empezamos a hacer contigo, hablando ya de sostenibilidad, pero ya de pasarelas sostenibles, de ir al consumo, a minimizar ese consumo, a mirar nuestros guardarropas, a ver qué tenemos y qué usamos y por qué los abarrotamos de ropa. Esa conciencia ambiental, de ese sobreconsumo que estamos teniendo en esta sociedad, al final nos repercutía. ¿Cómo que nos repercutía? Repercutía, porque si no usas lo que estás usando, si no reciclas, si no vuelves a usar, tendrás que venir al bosque a buscar más materia prima. Queremos que los bosques estén sanos, que los bosques puedan dar materia prima, pero con un consumo responsable. ¿Moda de origen forestal? Sí. Con consumo responsable, condición sine qua non, si no, no querríamos. Entonces, todo esto nos llevó a contarlo, como ya habíamos contado hablando de otros aspectos del bosque, como por ejemplo los alimentos del bosque, los olores, los sabores. Habíamos ido ya a Naciones Unidas, nos habían llamado. Yo soy un poco ratona de Naciones Unidas, pues por profesional, y entonces todo lo que es la parte forestal, como he estado tantos años metida en aquellas sesiones de 2 semanas, en aquellos sótanos de Ginebra, de Nueva York, de Viena, nos tenían allí filmando y haciendo y disposiciones y resoluciones y convenios de biodiversidad y tal. Eso te lleva a que hay un entramado, otra alianza de esa gente, y cuando vienes con algo nuevo dicen: Ana, vente para aquí, cuéntanoslo.
Y allí que nos fuimos, por ejemplo, la primera vez a Ginebra a contar que teníamos esos sabores de bosques sostenibles. Y después nos llamaron y dijeron, venimos a Nueva York con una colección, y allí que nos fuimos con nuestras maletas a Nueva York a montar aquella exposición preciosa. Entraban los embajadores por la puerta y decían, ¿qué es esto? Decíamos, ¿esto? Ropa de bosque. ¿Cómo? Y era preciosísimo contar de allí en Naciones Unidas, una exposición preciosa. Estuvimos luego con PEF Internacional haciendo también una sesión especial sobre moda. Estaban allí en la Radio Naciones Unidas, salimos en prensa, era una maravilla, fuimos allí, todo en pequeño, todo en formato pequeño, pero con nuestras maletas nos fuimos donde nos un escaparate para contar. Nos subimos a los hombros de los gigantes para que se nos vea, que se vea la gente que está en el bosque, que se vea la gente que está produciendo ese tejido, toda esa cadena de valor y contarlo. Entonces, cualquier escaparate para nosotros es una maravilla. Por eso tu Sustainable Fashion Week de Madrid, tu primera que fue el año pasado, era nuestra, nos decíamos, ahí está Paloma haciendo con este proyecto, o sea, no podíamos más que enamorarnos del proyecto. Bueno, y hay que decir estar que ahí pegaditos contigo, decir, cómo no, para adelante con donde vayamos. y hay que Naturalmente decir con los que eso, ayuntamientos, todo claro. me encantó. Fue Bueno, precioso. y este año seguimos ahí, este año seguimos ahí Hombre, y con la todo eso. edición de este Y, año, sí, sí, claro, pero quiero decir y sois que hay un los, sabor de boca buenísimo. sí, va a ser muy bonito y sois los responsables de que seamos unas Sustainable Fashion Week emisiones cero, porque gracias a Emisiones vosotros cero, efectivamente. compensamos toda la huella de carbono, gracias a Aretella, que nos hace las Todas las mediciones, contabilizaciones, sí, todas las señor. contabilizaciones, sabemos los kilos de CO2 que emitimos a la atmósfera y de lo que somos responsables y que tenemos que compensar. David. Y vamos a compensar. Estamos, ahora con la pandemia, ¿sabes qué estamos esperando? Sí, ahí está. Tenemos el terreno ya Tenemos un que castañar plantar nuestro precioso. castañar, tenemos que plantar, Sí, que me hace una señora. ilusión. Sí, y queremos, además lo vamos a escribir en el registro de huella de carbono del ministerio, o sea que va a ser de forma oficial, no es una contabilidad que vaya a estar de aquella manera, sino va a estar inscrita en el registro, en la Oficina de Cambio Climático, y estamos súper contentos con la iniciativa. Nos parece además que hay que contar que se pueden hacer acciones donde hagas algo, pero que hagas algo, tú puedes hacer efectivamente que tus acciones que no tienes más cáscaras que gastar energía, que luego puedas compensar con acciones por el medio ambiente. Y eso Ahí lo vamos está, a... y por eso me interesa muchísimo que os oigan, que os vean, que sois personas detrás de grandes proyectos, personas humanas, como Sí, dice los cómicos, ¿no? Personas personas humanas, humanas. pero que son gente como cualquiera que va por la calle que realmente se han puesto a transformar las cosas, ¿no? David, ¿cómo vamos Efectivamente. a llegar al 2030? Eh, ¿Cómo lo ves tú, esa hoja de ruta que tenemos por delante, Sí, por ese nuestra objetivo? parte, vamos a llegar seguro que en temas de sostenibilidad y abriendo toda la visión holística que ello contrae, pues ojalá el mercado, ¿sabes?, se exija mucho, porque si exige mucho, nuestros industriales textiles van a salir muy, muy reforzados, porque, ¿sabes?, para nosotros muchas veces todo lo que se habla es muy básico, ¿no? Y aún se está, la sostenibilidad aún se está como en la primera capa o en la segunda capa, se está empezando a rascar, ¿no? Y entonces, pues eso, nuestros trabajadores, o sea, nuestros industriales, a los trabajadores los miman muchísimo. O sea, hoy en día tener una persona que en una fábrica que pueda, que trabaje bien, yo qué sé, el de mantenimiento, es un auténtico tesoro tener una persona buena de mantenimiento que le pueda meter mano a todo. O sea, y quien dice esa persona dice otro cualquiera. Muchas veces a esas posiciones se llega con cierto recorrido de haber estado muchos años en la empresa y haber aprendido mucho y demás. Claro. A la gente se la cuida mucho, son auténticos tesoros. O sea, ya digo que está muy cotizado cuidar a los trabajadores, ¿no? Entonces, toda la parte de cuidado, imagínate, el expresidente de Texford, Josep Moré, que por culpa de él estoy yo aquí, a los trabajadores le tenía puesto, o sea, le tiene, aparte de un médico, él se dio cuenta que el médico siempre recetaba paracetamol para dolores musculares, le puso un fisioterapeuta para que una vez a la semana los trabajadores puedan ir al fisioterapeuta, puedan tener algún tipo de masaje y el fisioterapeuta va y analiza
oye, va allí a la fábrica y dice, oye, pero tú a ver dónde trabajas, cómo estás moviendo esta caja, y le dice, le corrige posturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y Josep Moré no es o sea, no es la excepción. En general todo el mundo cuida mucho a los trabajadores. Toda la parte humana y social, pues imaginaros, ¿no? Cómo está cuidada al detalle. Y después toda la parte ambiental y de lienzo. Los objetivos que está planteando Europa son muy, muy, muy ambiciosos. De hecho, ahí yo veo, ¿sabes? El problema que vamos a tener es que los objetivos que se plantea Europa, que el mercado que los valore, porque al final Europa plantea objetivos de, oye, cero pollution, cero waste, cero low carbon, etcétera, etcétera. Todo eso lleva unos costes asociados, muchas veces el mercado no te lo valora y te quedas fuera. Ese es nuestro gran miedo, ¿vale? Que muchas veces las exigencias que nos dejen fuera del mercado. No obstante, por desempeño, líderes mundiales, o sea, líderes mundiales, lo digo siempre con la boca abierta. Claro que sí. Y cuando queráis lo debatimos, pero largo y tendido, con quien quiera. O sea, vamos, mi correo anda Yo por ahí. creo que nos podríamos estar horas y horas hablando. Yo creo que en esto Tal de que el cual. mercado lo valore, David, también tenemos que poner mucho, mucho esfuerzo en comunicar, comunicar y comunicar, que Sí. llegue muy lejos y que todo el mundo lo conozca, porque es complicado A los que el nuestros les mercado lo cuesta, valore si realmente no lo sabe, a los no nuestros maneja las claves. les cuesta mucho la comunicación, porque son industriales, están acostumbrados a que le venga el cliente directamente a casa, oye, quiero no sé cuántas toneladas de hilo de este color, pim, pam, y ya está. Y nunca nos preocupamos demasiado de haber hecho esa comunicación al final de todo, ¿no? Entonces se perdió muchísima, como tú bien sabes, se perdió muchísima cultura textil y eso pasó en toda Europa, quitando algún brote que pueda quedar en la zona del lago di Como, lago Varese, en el norte de Italia, o incluso en la zona de Toscana y demás, o en el norte de Portugal, porque la gente sigue trabajando muchísimo en el textil. En el resto de Europa todo el mundo perdió cultura textil. Y esa pata de comunicación, la verdad es que yo te la agradezco eternamente, ¿sabes? Y eternamente te estaré agradecido, no solo por tenernos hoy aquí, sino también porque tú lo estás todos los días trabajando, ¿sabes? Y es un trabajazo que muchas veces no está reconocido y es súper importante, ¿no? Porque darle luz a toda la cadena de valor y a todas las prácticas que puede tener con toda la diversidad de productos que hay, toda la diversidad de materias primas que se utilizan y demás, eso es súper importante. Y tú lo haces todos los días y lo peleas todos los días y de una manera muy desinteresada. O sea que millones de gracias y nosotros también lo estamos haciendo con... Yo lo hago con todo el gusto del mundo y además porque sé que cuando la gente maneja las claves, lo valora muchísimo más y hay estudios. Hay estudios que demuestran que el consumidor, cuando realmente maneja los términos, maneja las claves, siempre opta por el consumo más responsable y el objeto, aunque le cueste un poquito más, que le da unas garantías. Y eso solo lo conseguimos pues acercándoselo de la manera que podamos, ¿no? Y cuanto más calidad haya en esa manera de acercárselo, muchísimo mejor. Es un gustazo oíros siempre, aprendo muchísimo y os quiero agradecer que hayamos compartido este rato hoy aquí en este congreso. No sé si queréis decir algo más para acabar, Ana. No, nada, estoy de buscar un poco lo que vamos a ver más adelante nosotros. Hablas del 2030, nosotros vamos a seguir trabajando para que todos los que tenemos interés en que las cosas vayan bien, sobre todo nosotros, nuestra parte que nos toca, que es la parte de bosques e industrias que están relacionadas con esa transformación de esas materias primas de origen forestal o ese reciclado de esas materias primas, seguiremos trabajando. Estamos ahora en el 6,2% de fibra forestal metida en el mundo textil y subiendo la demanda. Así que nos vamos a ocupar muchísimo de que esto sea así. Y lo que dices tú de los precios y demás, es verdad. Lo que dice mi madre, decía un refrán que era que el dinero del pobre va 2 veces al mercado. Comprar una cosa que está bien y que te cuesta un poquito más es lo que comprar. Y yo creo que también la crisis nos ha enseñado a que lo que está cerquita y lo que tenemos aquí cerca y ayudar al vecino también nos gusta.
Entonces, reordenar una chispita, no hablo de geopolítica como comentaba antes David, pero reordenar una chispita el mercado y que tengamos esos mercados de proximidad. Nosotros que somos forestales, entender que transportamos cosas muy grandes como troncos, nos hace falta que los mercados sean de proximidad, o sea, entendemos, lo tenemos en la masa de la sangre, que las cosas tienen que estar cerquita y tienen que pasar cerca. Me gustaría seguir teniendo gente, ya no las modistas de cada barrio, de cada calle, pero que la gente que está metido en el mundo textil y en la moda sea capaz de tener las redes cerquita y poder, y además estar preparados para que nos venga lo que nos pueda venir más adelante, porque el mundo está cambiando a una velocidad dramática, muy, muy rápido. Necesitamos tener a escala local, nacional o al menos europea, una idea clara de que podemos estar abasteciéndonos de forma sostenible y de forma adecuada y con una idea de moda y de vestirnos que nos define mucho cómo nos vestimos, porque nos gusta, que lo hagamos de forma responsable lo que estamos haciendo a la hora de elegir una prenda o de vestirla. Fenomenal, muchísimas gracias, Ana. Bueno, pues con esto vamos a dar por concluida vuestra participación hoy dentro del Congreso. Vamos a seguir colaborando y trabajando juntos, codo con codo. De hecho, vienen muchos proyectos, lo decía antes David, muchos proyectos para este 2021 en los que vamos a trabajar y echarle muchas ganas y muchas horas y seguiremos hablando de ellos y seguiremos machaconamente presentándoselos a la gente porque tienen que conocerlos. Un placer, David, un placer, Ana, y seguimos en contacto durante todo este año. Un beso enorme a las dos.